Bueno, mi nombre es Rafael Lengua, soy médico especialista en radioterapia, trabajo en Hope International, Guatemala. Quiero agradecer a la Asociación Costarricense de Oncología Radioterápica por invitarme a participar en este tercer congreso y a InterOncology, por supuesto, por estar siempre apoyando este tipo de eventos de educación médica continua. Vamos a hablar sobre generalidades e indicaciones de radioterapia en cáncer de próstata. Esto de generalidades e indicaciones es porque el Congreso va dirigido no solo a especialistas en oncología radioterápica y oncólogos, sino también a médicos en proceso de formación y a médicos de otras especialidades, pero que también están vinculados con esto del cáncer de próstata. Entonces, pasando a lo que es indicaciones, en cáncer de próstata, la radioterapia puede estar indicada en todos los estadios y en todos los grupos de riesgo. Pero ojo que digo que puede estar indicada, más no estoy diciendo siempre hay que hacer radioterapia en todos los estadios. Y es por eso que los organizadores del Congreso están haciendo mucho énfasis, como dice acá arriba, en el tratamiento multidisciplinario. Porque hoy en día cáncer en general debe tratarse de forma multidisciplinaria. En cáncer de próstata debemos estar involucrados los radiooncólogos, oncólogos, urólogos, radiólogos, patólogos, buscando siempre personalizar el tratamiento, haciendo un enfoque del paciente, del grupo de riesgo, de la edad del paciente, porque no todos los tipos de cáncer de próstata son iguales. No podemos agruparlos a todos en un grupo, otro grupo y hacer determinado tratamiento. Todos los pacientes son diferentes, entonces debemos hacer tratamientos a la medida. No es fácil, obviamente, hacer esto de reunirnos y de hacer tratamiento multidisciplinario, y creemos a veces que son problemas de los países de Centroamérica, de Sudamérica, pero si vemos este artículo o esta publicación del 27 de agosto, hace nada, esto es en Canadá, y tenemos que hicieron este estudio y en 31.485 hombres que fueron sometidos a prostatectomía radical entre el 2007 y el 2017, solo el 28% visitó un oncólogo radioterápico y solo el 1.2% de estos pacientes a los cuales se les realizó prostatectomía fue discutido en una sesión de tumores, en una sesión multidisciplinaria. Entonces, no solo pues es un problema de nuestros países, sino que yo diría que pues a nivel mundial, y por eso hay que hacer mucho énfasis en los médicos que vienen formándose, en que se acostumbren a hacer tratamiento multidisciplinario, porque es lo mejor. O sea, lo que hacemos es escoger lo mejor para el paciente. Pues el paciente es nuestra prioridad. En cuanto a ya las indicaciones, hice este cuadro que son los diferentes escenarios en los cuales la radioterapia va a estar participando. Y vamos a tratar de desglosar uno por uno en estos 20 minutos de forma general, pero para que se lleven la visión de los diferentes escenarios. O sea, tenemos lo que es radioterapia como tratamiento único o tratamiento exclusivo, donde al paciente únicamente le hacemos radioterapia. Tratamiento de radioterapia más bloqueo hormonal, es decir, una terapia conjunta. Radioterapia ayudante para aquellos pacientes los cuales pues, fueron sometidos a cirugía y tienen ciertos factores de riesgo. Radioterapia de rescate o salvamento. Posteriormente vamos a hablar un poco de lo que es oligometástasis, oligorrecurrencia, oligoprogresión, donde o cómo actúa la radioterapia ahí, porque está indicada, radioterapia paliativa y reirradiación. Pero antes de entrar a desglosar cada uno de estos escenarios, vamos a hablar un poco sobre lo que es estas dos modalidades, porque la escuchan mucho, la voy a repetir muchas veces, voy a hablar de radio externa, voy a hablar de braquiterapia. Entonces necesitamos hacer la diferencia entre estas dos modalidades de radioterapia. Ambas son radioterapia, solo que la radioterapia externa, el haz de radiación, se genera a cierta distancia del objetivo a tratar. Entonces, pues hay varias, podemos decir, máquinas para hacer este tipo de radioterapia externa.
tenemos aceleradores lineales, tenemos tomoterapia, tenemos CyberKnife, tenemos protonterapia, todos son radioterapia externa, ¿verdad? ¿Qué deben cumplir como requisito o como mínimo? Deben cumplir que tengan intensidad modulada y que tengan una guía de imágenes, es decir, que hagamos radioterapia guiada por imágenes para poder nosotros garantizar esa exactitud y esa precisión que nos permita escalar dosis y proteger los órganos vecinos. Este es un proceso normal de radioterapia. Acá, pues, en nuestra clínica, esta fue nuestra última sesión de tumores o clínica de tumores presencial. Fue un lunes 8 de marzo del 2020, 3 días después nos cerraron el país, pero continuamos haciéndola de forma virtual porque la verdad que nos ha dado muy buenos resultados y tomamos decisiones coherentes. O sea, no es lo mismo tomar la decisión y hacerse responsable de una decisión una sola persona que discutirlo. O sea, escuchamos opiniones siempre pues basadas en la evidencia y el paciente se siente aún más cómodo saber que su caso fue discutido en un comité de tumores. Pues luego de eso se hace una tomografía de simulación, si es para radioterapia, se delimitan los órganos que se van a tratar y a proteger, en este caso la próstata, como lo vemos aquí, acá en la reconstrucción 3D del recto vejiga, sistema de planificación y un sistema de control de calidad es indispensable para este tipo de tratamiento, sobre todo cuando estamos escalando dosis. Luego, pues el paciente pasa al tratamiento, a lo que es ya el búnker de tratamiento, y acá están pues la consola donde obtenemos imágenes, porque hacemos imágenes diarias. Nosotros acá en el centro pues para próstata utilizamos ConvinCT. Esto es radioterapia externa. Entonces, como vemos, de donde sale el haz de radiación hasta dónde va a llegar o nuestro objetivo a tratar, hay cierta distancia. En la braquiterapia es diferente. Tenemos braquiterapia de baja tasa, braquiterapia de alta tasa, pero básicamente la radiación está o va directamente hacia la próstata de la siguiente forma. Esto es braquiterapia de baja tasa, son implantes de semilla. Estos implantes se hacen vía transperineal, ¿verdad? Guiándonos con un ultrasonido, vamos viendo la próstata, vamos viendo en forma axial, en forma longitudinal, y vamos colocando agujas a través del periné para insertar y después dejar caer estas semillas radioactivas, pues las cuales aquí la vemos ya en una radiografía. Esto es de baja tasa, pero son implantes permanentes. Entonces, hay una dificultad y por lo cual ahorita no estamos haciendo baja tasa. Y en realidad son dos. Una, que estas semillas radioactivas hay que ingresarlas al país. Y estas semillas vienen con cierta actividad programadas para hacer el procedimiento X día. Pero si la aduana nos pone problemas, nos dan rojo, como le llaman acá, y no nos las dejan salir, no las retrasan, estas semillas pierden la actividad. Esa es una desventaja. Y la otra, pues que es muy operador dependiente, es decir, la persona que va a implantar la semilla, el médico, debe tener muchísima experiencia, porque una vez suelta esta semilla, implantada aquí, ya no se puede regresar. Ahí queda implantada y si queda cerca de la uretra, pues va a tener una uretritis, etcétera. Entonces ya para la braquiterapia de alta tasa, que es con el mismo principio, entramos por vía transperineal, guiado por ultrasonido, colocamos las agujas alrededor de la próstata donde tengamos, donde veamos que es, o donde queremos colocarlas, y posteriormente pues hacemos una tomografía, verificamos que esas agujas estén exactamente donde queremos, vemos las curvas de dosis, si hace falta retirar una aguja porque está muy cerca de la uretra, pues se retira. Si hace falta colocar una más, se coloca, porque no es permanente, es temporal y podemos como que jugar con eso. Acá vemos cómo la próstata pues está atravesada por las agujas. Es un tratamiento en el cual la fuente radioactiva va justo dentro de la próstata. O sea, no hay mayor precisión que esto porque estamos en donde queremos tratar. Posteriormente, pues se coloca un cable de transferencia desde el equipo de braquiterapia a cada una de las agujas que previamente se van a enumerar y luego pues se entrega el tratamiento. Cuestión de minutos, dependiendo de la actividad de la fuente, y si es una
braquiterapia como bus, puede ser una sola aplicación. Si es como tratamiento definitivo, hacemos 2 aplicaciones. Siempre dejamos pasar 6 horas entre una aplicación y otra. Y acá pues tenemos, esto era lo que estaba dentro de la próstata, justo este mismo paciente, y esto es donde conectábamos los cables de transferencia. Entonces ahí tenemos la diferencia entre lo que es radioterapia externa y lo que es braquiterapia. Y otra cosa que sí es importante tener claro acá, así como en generalidades, que debemos conocer muy bien el riesgo en el cual se encuentra el paciente diagnosticado con cáncer de próstata. Porque dependiendo del riesgo es el tratamiento que se va a escoger para darle a ese paciente. Entonces antes pues teníamos bajo, intermedio y alto. Ahorita tenemos muy bajo riesgo y algo muy importante, que el riesgo intermedio se divide en intermedio favorable e intermedio no favorable, y cambia muchísimo la indicación en este tipo de pacientes. Y luego pues alto y muy alto riesgo. Entonces esta podríamos decir estratificación o estos grupos de riesgo debemos tenerlos muy claros. Ya entrando a los diferentes escenarios donde actúa la radioterapia, tenemos este escenario de radioterapia como tratamiento exclusivo, como tratamiento único. Este está indicado en pacientes con bajo riesgo de recurrencia o riesgo intermedio favorable. Generalmente el campo de radiación involucra solamente la próstata, no hay necesidad de ir a irradiar ganglios, vesículas, etc. Y se puede hacer o con radioterapia externa o con braquiterapia. Por eso, pues, quise mostrarle cuál era una y cuál era la otra. Y pues en radioterapia externa tenemos diferentes esquemas de fraccionamiento, los cuales se pueden aplicar perfectamente en lo que es radioterapia como tratamiento único en estos pacientes de riesgo bajo o intermedio favorable. Y son pues los fraccionamientos estándar, que hoy en día la verdad que ya casi no se hacen, 39, 44 fracciones, son tratamientos muy largos, tratamientos hipofraccionados. Tenemos los diferentes estudios, el CHIP, el POLAR, el PROFIT, uno de 20, de 26, de 28 fracciones. Ya son tratamientos con dosis diarias más altas y disminuye el número de días. Y tenemos lo que son los ultra hipofraccionamientos, que pues tenemos estudios de 5 días, de 7 días, e incluso pues acá está programada una charla de radioterapia como dosis única, o sea, una sola fracción. Más adelante pues se la dará un colega. Esto en cuanto a tratamiento de radioterapia exclusivo. Luego tenemos este escenario que es radioterapia combinada con bloqueo hormonal. Y en este escenario no solo podemos ver esa combinación de radioterapia más un bloqueo androgénico, sino también la combinación de diferentes modalidades o técnicas de radioterapia. Esto está indicado para pacientes con factores de riesgo moderado desfavorable, alto o muy alto riesgo. La radioterapia externa podría ir, y está demostrado que para pacientes de alto riesgo, hacer ese escalamiento de dosis, es decir, irradiar con un fraccionamiento convencional la pelvis, es decir, la próstata, vesícula, y si hace falta ganglio, involucrar ganglios, y luego hacer un boost, un refuerzo para escalar la dosis. Y ese boost se puede hacer con braquiterapia o se puede hacer con SBRT. Los ganglios, pues hay pacientes que se les puede incluir, otros no, eso es un poco discutible, por eso pues, lo del comité de tumores, y no quiero hacer énfasis en eso porque se me van los 20 minutos y no termino. La radioterapia como ayudante, es decir, aquel paciente que fue sometido a prostatectomía, pero que luego de que el patólogo revisa la pieza, encontramos factores de mal pronóstico, factores de alto riesgo de recaída, como pues lo pueden ser invasión a las vesículas, ruptura capsular, que hayan dejado algún margen positivo, que haya algún ganglio o ganglios positivos. Esos son factores de mal pronóstico. Entonces existe una estimación del riesgo, generalmente se mide con esta escala de Capra, donde pues nos va a predecir un poco el riesgo de recurrencia. Entonces, pues estos pacientes de alto riesgo se les puede hacer una radioterapia adyuvante porque va a mejorar la sobrevida libre de recaída bioquímica. Y esto ha cambiado un poco, o muchos pacientes que nosotros
le indicábamos la radioterapia inmediatamente después de la cirugía. Siempre se deja un tiempo para que no haya tanta toxicidad y mejore un poco la función urinaria del paciente, pero que ya venía el informe, decíamos a este paciente le vamos a hacer radioterapia. Muchos de estos pacientes, a raíz de este estudio o de este metaanálisis que fue publicado en el 2020, han pasado de ser candidatos de radioterapia adyuvante a vigilarse y hacer la radioterapia cuando ya hayan presentado una recaída bioquímica, es decir, radioterapia de rescate o de salvamento, como le llaman. Entonces, son estos pacientes que fueron operados, se dejaron en vigilancia y empezó a subir el PSA. Hay algunos estudios en que empezaron a hacer el rescate cuando ya el PSA iba en 0.1 y otros cuando ya iba en 0.2. En general, el consenso de decir que hay una progresión bioquímica es cuando el PSA está en 0.2 y ahí iniciar pronto o tempranamente una radioterapia de rescate. ¿Por qué? Porque hay unos 3 estudios que son los que están incluidos en este metaanálisis, en los cuales incluyeron algunos pacientes incluyeron a pacientes que tenían algunos factores de riesgo, pero que los observaron y esperaron a que aumentara el PSA. Entonces, demostraron que no era inferior los resultados oncológicos a hacer la radioterapia adyuvante, pero que sí tenían pues menos toxicidad. Y es por eso que si vamos a las guías, pues ya está aprobado, pero estos pacientes hay que discutirlo minuciosamente porque no es cuestión de decir, no importa lo que encontramos en la cirugía, esperemos que suba el PSA, o sea, no. Pacientes tienen que ser discutidos en clínica de tumores y entonces ahí sí seleccionar cuáles son los que van a observarse y esperar si es que aumenta para hacer el rescate. Se profundizará más adelante en otras charlas sobre este tema, o si no, pues cuando tengamos ya la reunión se podría discutir con los demás colegas. Tenemos la radioterapia en oligometástasis, otro escenario, oligorrecurrencia, oligoprogresión. Esto de oligometástasis o de oligorrecurrencia o de oligoprogresión lo van a escuchar muchísimo, o sea, es muy sonado, a pesar de que es un término que viene desde hace 25 años, en los cuales lo que significa una oligometástasis en términos generales son pocas metástasis, se estiman 5 metástasis, porque así lo describieron en el 95, sin embargo, pues también está el concepto de que siempre y cuando sea localizable y tratable se trata de un paciente oligometastásico, pero sí son estos pacientes, particularmente en cáncer de próstata, que se encuentran en el intermedio entre una enfermedad localizada y una enfermedad metastásica generalizada. Entonces, un paciente que se diagnosticó cáncer de próstata porque se hizo un tacto y era sospechoso y se fue a biopsiar, o porque el PSA estaba alto y se fue a biopsiar, y en el momento en que se diagnosticó, se estadifica y encontramos 1, 2, 3, 4, 5 lesiones o 5 sitios con metástasis, este paciente se puede catalogar como un paciente oligometastásico. Está demostrado que si vamos e irradiamos esas oligometástasis, este paciente tiene mejor pronóstico. Entonces, hoy en día, estos pacientes que diagnosticamos con cáncer de próstata y tienen oligometástasis, se trata sitio primario, o sea, la próstata, y se tratan las metástasis. Tenemos oligorrecurrencia, que es aquel paciente que fue tratado, pero que posteriormente se hace su seguimiento, se encuentran unas metástasis, 5 metástasis. Hay beneficio de hacer radioterapia de una SBRT de 5 fracciones o 3 fracciones, dependiendo de la tecnología de la que use, a cada una de esas lesiones. Y está también el paciente que está presentando una oligoprogresión, es aquel paciente que a pesar de tener un tratamiento sistémico o de un bloqueo hormonal o doble bloqueo hormonal,
continúa progresando. Entonces, si tenemos una progresión, por ejemplo, a una vértebra, a pesar de estar bloqueado, a pesar de estar con terapia sistémica, pues la radioterapia cumple un papel importante yendo a irradiar, si vamos a irradiar esa lesión. También tenemos la radioterapia paliativa, pues que si tenemos un paciente el cual tiene mucho dolor o tiene compresión medular porque invadió la vértebra y hubo fractura de la vértebra o invadió el canal medular, pues ahí la radioterapia cumple un papel importante para paliar dolor, para paliar todo lo que necesitemos paliar. Y como reirradiación, pues también cumple un papel fundamental o importante porque tenemos pacientes que fueron irradiados y que, no sé, pasaron 1 año, 2 años, 3 años y en el sitio donde fue irradiado tiene una recurrencia, podemos ir con radioterapia o podemos ir con braquiterapia a reirradiar ese paciente. Sin embargo, pues, como les digo, siempre debe someterse a discusión con los otros colegas, ver cuál es la mejor opción para el paciente y esa ofrecerle al paciente. Entonces yo creo que aquí ya tenemos una visión general de lo que es la radioterapia en cáncer de próstata, una visión general muy amplia de lo que son las indicaciones y ya con esto pues creo que podemos continuar las demás charlas de radioterapia en cáncer de próstata. Muchas gracias y pues aquí termino mi presentación.